Buenas noches, regresamos nuevamente aquí al tiempo de entrevista política en Canal 6 Televisión y no podía ser de otra forma y es comenzar este tiempo de entrevista analizando los resultados electorales de la jornada del domingo pasado, que van a dar un país por el momento ingobernable a falta de que los partidos se sienten en la mesa y puedan buscar algún tipo de solución, o también se está planteando esa posibilidad de unas nuevas elecciones. No obstante, en esta entrevista, insisto, vamos a prestar especial atención a la formación de Pablo Iglesias. Podemos, 69 diputados. Segunda fuerza en Canarias en votos. Sin duda alguna, personas, nombres propios, como Alberto Rodríguez, Victoria Rosell, Meripita, lo van a empezar a conocer dentro de poco. Al final, si se pudo, de Ofra a Madrid, está sentado ya en la entrevista el nuevo diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa y no puede ser de otra forma. Enhorabuena por los resultados. Muchas gracias. Bueno, ¿quién podría imaginar? Usted se define como un pibe de barrio, un pibe de Ofra, que se va a empezar a batir el cobre nada más y nada menos que en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo son esas primeras sensaciones? No hemos tenido tiempo, no hemos tenido margen de evaluarlo en lo personal, en lo interno, incluso casi en lo político, porque ha sido una vorágine de medios de comunicación atendiendo la misma noche electoral y el día de ayer casi en continuo, y hoy pues seguimos con la misma dinámica, pero sobre todo lo que tengo ganas es que llegue el 13 de enero, tomar posesión y empezar a trabajar, que es para lo que nos apuntamos aquí, y estar 4 años intentando defender los intereses de la mayoría social de esta isla. No obstante, las cosas de la política, una formación, la que usted representa, la de Pablo Iglesias, 19 meses aproximadamente de existencia. Hablaba antes precisamente de nombres como Victoria Rosell, como el de usted, también como el de Meripita. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha podido, desde su punto de vista, radicar el secreto del éxito para intentar convencer a miles de canarios, miles de españoles? Se han hecho muchas cosas muy bien, pero yo creo que la principal es que ha sido la fuerza política, la herramienta política que mejor ha entendido el nuevo momento que vive el país, el que estamos en una nueva fase, en una nueva era, y el que no lo entienda se va a quedar fuera. Como tú bien comentas, hace 2 años esto hubiera sido impensable. Tú se comentas a alguien con una fuerza nueva, renovada, con un programa de cambio bastante profundo en las islas, que da la segunda fuerza más votada, era ciencia ficción, pero la existencia de Podemos y los resultados del domingo son fruto de que los gobiernos actuales han gobernado solo para una minoría y han dejado a muchas decenas de miles de personas fuera, en la cuneta, como decimos nosotros. Y claro, al final la gente se cansa, la gente no puede aguantar más, ve como unos viven muy muy bien y como la mayoría no llega a fin de mes, y si ven una herramienta y si entienden que tienen una herramienta valiosa, la usan, y así lo usaron el 20 de diciembre y los resultados están ahí. No hace mucho, acto electoral también en la Universidad de La Laguna, en el aulario de Guajara. Algunos podían pensar, bueno, se trata de estudiantes enfadados, molestos con el sistema, pero habían también personas mayores, mujeres, hombres de 60 y de 70 años, clamando también precisamente por un cambio, que es lo que están hablando. Había de todo. Las personas que estuvieron allí, incluso las personas mayores, califican ya el día de histórico de algo que no vivían quizás desde los años de la transición, y fue un desborde absoluto. Se tuvieron que abrir 9 aulas. Nosotros contabilizamos en total en los aforos de los espacios que se usaron en la universidad en torno a 2.000 personas, incluso los que estaban por fuera, que eran de todo tipo, gente canarios, gente migrante, mayores, jóvenes. Había muchos estudiantes, es verdad, evidente, era en la universidad y eso es el núcleo duro de Podemos, pero había gente de todas las procedencias, de todas las clases sociales y de todas edades y sexos. Fue un día muy, muy, muy bonito. Toda esa campaña, digamos, si nos permite también los televidentes, esa expresión de satanización hacia la formación, una formación nueva que se le ha acusado de chavistas, de etarra, de extraterrestres ya incluso. ¿Cree usted que se ha dado un giro de 180 grados? ¿Le ha beneficiado al final este miedo, esta necesidad por parte de algunos bandos de aplicar cuidado, que podemos tener miedo, que vienen unos y no se puede saber lo que puede pasar? Podemos, Pablo Iglesias. Hombre, no es fácil hacer un análisis sociológico de eso. Yo supongo que por una parte habrá gente que esté convencida del programa, que conozca las propuestas y que esos ataques, digamos, que sirvan de acicate para que apoye aún más o que se vuelque aún más. Pero también habrá gente que tiene dudas, que no conoce bien las propuestas y que ante, digamos, esas argumentaciones, pues aunque parezcan burdas y sean muy simples, y uno piense que no pueden llegar, sí que llegan, sí que permean en la sociedad, y muchas de esas personas indecisas a lo mejor se vieron influidas con la campaña de ataques que hemos sufrido de todo tipo, y más en concreto aquí en Canarias. Algunos sectores han hablado, Podemos ha hecho un trabajo interesante, sobre todo también en redes, ha intentado
mejor dicho, ha conseguido canalizar un mensaje de un sector muy enfadado con el sistema actual, pero ¿no ha tenido parte de culpa lo mal que lo han hecho los partidos tradicionales? Por supuesto, nosotros, como dije al principio, nosotros existimos porque no hay herramientas políticas que hayan sabido analizar la realidad actual y que hayan servido para los intereses de la mayoría. Si se hubieran hecho las cosas bien, muy seguramente Podemos no existiría ni haría falta su existencia, pero es que a las pruebas me remito. La gente ve cómo el Poder Judicial está en manos del gobierno, la gente ve cómo la corrupción no se ataca, la gente ve cómo los derechos sociales se quedan en el papel en la Constitución y no se aplican a la realidad. Son un cúmulo de cosas que han ido pasando gotita a gotita que llenaron el vaso y el domingo se comprobó. Bueno, en Canarias, el tripartito, hablamos de Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular, entrevistamos precisamente hace una semana aproximadamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llegó a reconocer: en Canarias se pasa hambre. Ya hay un nuevo ejercicio por parte de la clase política actual de empezar a evidenciar lo que ha pasado y dar la cara en ese sentido. Es que eso antes era impensable que pasara, antes que un presidente del Gobierno de Canarias admitiera eso era impensable. Por eso es una de las partes cuando hablamos de la nueva era, del nuevo momento político. Ellos se tienen que dar cuenta, tienen que estar sintiendo la presión de la calle, en el caso de Clavijo, que es presidente del Gobierno, siendo la tercera fuerza más votada en las islas. Ahora, el domingo, nosotros fuimos la segunda fuerza más votada y por lo tanto tienen que poner las barbas a remojar, porque ya las consecuencias de sus políticas, el que se pase hambre no es una cuestión divina o de la madre naturaleza, es fruto de las políticas que llevan ellos implementando las últimas décadas y la gente ya no la engañan más. Ahora mismo, a día de hoy, panorama político complicado a nivel nacional, cábalas ya que se empiezan a ver de posibles pactos, incluso, como decía en mi presentación, la posibilidad también de unas nuevas elecciones. ¿Qué vaticina Alberto Rodríguez? Yo espero que no lleguemos a unas nuevas elecciones porque creo que la gente necesita que los programas se empiecen a aplicar ya y las medidas para combatir la situación de emergencia social se empiecen a aplicar ya. Yo espero que no lleguemos a esa situación, pero no cabe duda que es complicado. Es una nueva legislatura totalmente diferente a lo que hemos conocido en la democracia. Se va a tener que hacer parlamentarismo por primera vez, se va a tener que debatir, no cabe duda que es apasionante y nosotros estamos muy tranquilos porque tenemos un programa muy viable que creemos de sentido común, que son medidas que no son de Podemos, sino que son de la gente y las vamos a poner sobre la mesa. No vamos a estar mirando colores políticos, no vamos a estar mirando siglas, sino vamos a estar mirando medidas concretas que mejoren la vida de la mayoría. Las vamos a poner sobre la mesa y vamos a decir: señores, señoras, ¿qué les parece esto? Y a ver si conseguimos los apoyos suficientes. No obstante, usted lo sabe, lo hemos oído desde un principio, tildar, ¿verdad?, de casta tanto a los partidos tradicionales, ¿verdad?, Partido Popular, Partido Socialista, pero se le va a dar también la posibilidad de sentarse de tú a tú con aquellos partidos que han sufrido las críticas de Podemos desde sus inicios. Claro, por supuesto, porque no olvidemos que la gente se expresó en las urnas. Nosotros nos fue muy bien, una erupción histórica con 70 diputados, segunda fuerza en Canarias, pero no tenemos la mayoría absoluta en el Parlamento y hay que ser conscientes de eso. Muchos millones de personas, muchos menos que hace 4 años, pero aún así es mucha gente la que votó al Partido Popular y la que votó al Partido Socialista, más después también la irrupción de Ciudadanos, digamos ese arco amplio y los partidos un poco más pequeños, y hay que sentarse con todos porque eso fue la expresión mayoritaria del pueblo en las urnas el domingo. Herida abierta total, y yo creo que bastante notoria. Izquierda Unida consiguen aproximadamente 1 millón de votos. En el caso de haberse dado esa convergencia, que para muchos pudo ser un proyecto ilusionante, hubieran aumentado evidentemente el número de diputados. ¿No hubiera salido mejor la jugada con eso? Sí, ya lo dije la última vez que estuve aquí en los medios cuando me han consultado. Fue una verdadera pena. A lo mejor no se supo articular o no se supo entender cuál era la herramienta adecuada o cuál era la mejor forma de hacerlo y nos encontramos pues con la realidad que para mucha gente fue una pena, para otra gente no, porque Podemos es una herramienta, digamos, muy diversa y con un espectro muy amplio en la que hay gente que le parecía buena idea y gente que no le parecía buena idea. Pero no cabe duda de que posiblemente muchos de esos votos hubieran ido como en las convergencias, como en el caso de Cataluña, que nos convirtió en primera fuerza. Bueno, se ha hablado también precisamente de ese cambio de izquierda, de ese golpe directo hacia el bipartidismo, pero con este sistema electoral actual, que muchos lo han tildado precisamente de injusto, los españoles prefieren al Partido Popular. Es el partido que ha ganado las elecciones.
Sí, el sistema electoral, no cabe duda, el sistema electoral es una vergüenza, es algo anacrónico y que nos pone la cara colorada incluso frente a otros países de la Unión Europea, y tenemos el caso, por ejemplo, el caso nuestro en Canarias de ser la segunda fuerza y de que el PSOE tenga más representación en diputados, o el caso de Izquierda Unida con cientos de miles de votos y solo 2 diputados, pero no cabe duda que hay una cosa que no podemos obviar, que no podemos esconder, que es que el Partido Popular ganó las elecciones y que tuvo millones de votos, porque claro, también tiene detrás unos poderes fácticos y son muchos años de tejer redes clientelares, muchos años de controlar los medios de comunicación, de incluso usar el propio Estado, la propia administración pública de justicia, etcétera, para atacar a adversarios políticos. O sea, es un terreno complicado. Nosotros entramos a un terreno de juego, digamos, con las botas atadas y ellos con las mejores herramientas. Claro, que precisamente lo que usted está contando es que cambiar esta situación que viene ya desde hace tantos años va a ser complicado. Pero el mensaje de Podemos precisamente, vamos a llegar y vamos a cambiar las normas establecidas. Sí. Pero con el freno puesto. Claro, nosotros teníamos un mensaje y así lo dijimos de ganar. Por eso cuando me han felicitado en sitios que me han dicho ¿se sienten ganadores? Yo le he dicho no. Digo, para nosotros es un resultado histórico, pero la realidad es que no ganamos. Nosotros teníamos un programa para salir a ganar y gobernar el país. Y los ciudadanos y las ciudadanas tomaron una decisión el día 20 y nos fue muy bien, pero no fuimos el partido más votado. Hay todavía millones de personas en este país que opinan diferente y hay que contar con todos. Y si tú y nosotros lo somos, si eres una fuerza seria, una fuerza con visión de país, con visión de Estado, tienes que tener en cuenta a todo el mundo, no solo a los que te votaron a ti. Usted es evidente que no tiene experiencia política, pero ¿cómo se va modelando a un diputado? ¿Cómo son, digamos, esa especie de entrenamiento, si utilizáramos términos deportivos? Alberto Rodríguez empieza de cero, pero hay que ir poco a poco subiendo en esa escala. ¿Cómo se entrena? Hombre, yo aunque parezca que venga de cero en el mundo, digamos, de la política, en el mundo institucional, cuento con la experiencia de sindical y negociación de convenios colectivos durante 8 años, y yo fui durante una época presidente del Comité Intercentros de CEPSA a nivel de todo el Estado, y nos reuníamos con gente, o sea, eran reuniones, digamos, con consejos de administración de unas multinacionales y demás, y tengo un poco con ese bagaje cuento digamos, en el terreno de moverme en reuniones con personas que se supone que están en la parte más alta de la pirámide, ¿no? Pero aquí va a ser para todo el Estado. Por supuesto. Eso es como una pequeña experiencia con lo que cuento, y después en este proceso que para mí ha sido muy, muy cansado, muy agotador, pero muy bonito también, formativo, ¿no? Te vas desenvolviendo cada vez mejor en los medios de comunicación y vas leyendo mucho. Yo en los últimos meses informándote por una parte de la actualidad y sabiendo a cada minuto lo que pasa, y por otro lado formándote, conociendo régimen económico y fiscal, conociendo legislación de todo tipo, reuniéndote con colectivos. Es un proceso que evidentemente a medida que vayan pasando los meses, los años, vas a ser mucho mejor diputado porque vas a tener mucha mejor experiencia. Es como tú decías, como en el deporte. No juegas igual al fútbol el primer mes que te apuntas que a los 4 años, ¿no? Claro, yo por un momento pensé que se trataba, digamos, de una especie como de escuela de formación en donde se le va aleccionando diciendo, bueno, hay que conocer ciertos elementos, ciertos instrumentos de la legalidad institucional, entre otras cosas, para que, en este caso, usted como diputado pueda llegar evidentemente al nivel que tienen todos cuando ya llevan un cierto tiempo en la Cámara Baja, ¿no? Eso es algo que también estamos haciendo ahora, digamos, la normativa interna del Congreso, y ir conociéndola, porque tenemos la experiencia de compañeros y compañeras en el resto de las instituciones que entraron en mayo, y cómo se encontraron, digamos, con una red, con un amasijo burocrático que muchas veces impedía la iniciativa política porque tú no sabías muy bien cómo moverte en ese entramado. Entonces estamos un poco estudiando y preparándonos para, a partir del día 13, adecuarnos lo más rápido posible a esa situación. Alberto Rodríguez, evidentemente se le va a presentar una situación laboral mucho mejor que gran parte también de los españoles. ¿Cuánto va a cobrar usted? Pues nosotros lo tenemos en el código ético y es público y evidente para todo el mundo. Son 3 salarios mínimos, lo que puede cobrar un cargo público de Podemos. El resto del dinero, que es mucho dinero, porque evidentemente esa medida la vamos a llevar al Congreso de reducir los salarios de todo el mundo, otra cosa es que nos apoyen, es mucho dinero el que se cobra, y el resto va a ir a la Fundación Impulsa, que es una fundación que usa Podemos para devolver ese dinero a la sociedad civil, para que la gente elabore proyectos, los presenta y después la propia gente de la ciudadanía vota en Internet, y ese dinero, digamos, que vuelve a la ciudadanía. Y yo en mi caso concreto incluso voy a perder dinero en comparación con lo que ganaba en mi trabajo en la empresa privada, pero no me importa. Tengo estos 4 años
para mí son muy importantes. Yo decidí dar el paso, decidí sacrificarme por el bien de todos y no tengo ningún problema. Pero vamos, que hay mucha gente que dice, bueno, van allí porque van a ganar dinero y demás. En mi caso concreto, por ejemplo, yo voy a perder. Va a perder usted en su caso concreto. Bueno, hemos visto también la evolución en el discurso de Podemos, en el discurso personificado evidentemente en Pablo Iglesias. Una especie de comunismo, evidentemente intervencionista al principio, que ha pasado a una socialdemocracia, lo hemos visto precisamente al líder de su formación. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el Congreso? ¿Con qué discurso? Nos vamos a encontrar con el programa, con el discurso de la campaña, con lo que llevamos ya hablando meses y es... El último, digamos, ¿no? La última parte. El último de una formación política, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo ser tertuliano de la sexta y no tener ninguna responsabilidad a tus espaldas que presentarte para gobernar el país o ir con un programa para solucionar los problemas del país, ¿no? No hemos hecho ese programa, esas medidas, no las hemos hecho solo, lo hemos hecho con los mejores economistas de talla nacional e internacional y creemos que es sensato y que es lo que necesita el país y por lo tanto nadie tiene que pensar que vamos a hacer nada diferente a lo que dijimos en campaña. Para nosotros esto es un contrato y para mí en concreto es algo, mucha gente por la calle nos para, nos agarra y dice por favor no nos fallen, por favor hagan esto y eso es un peso, una losa que yo tengo en la espalda y que voy a llevar estos 4 años y que no me voy a olvidar en ningún momento. ¿Cómo van a luchar los 69 diputados de Podemos? En este caso miramos a Canarias porque es la parte evidentemente que nos toca. ¿Cómo va a luchar usted para mejorar las condiciones sociales de los tinerfeños? Es decir, es posible porque, digamos, el discurso teórico está muy bien, pero ¿es posible un cambio con 69 diputados en un Congreso? ¿Es posible que usted pueda aportar su granito de arena para mejorar, insisto, una complicadísima situación por la que pasan los canarios? Nuestra esperanza es que nuestras medidas son de sentido común, que muchas de nuestras medidas, más allá de que sean de Podemos, de que las proponga Podemos, son medidas que no se pueden rechazar fácilmente. Tenemos un ejemplo y lo uso bastante porque es importante y las cosas hay que decirlo cuando ocurren, la importancia que tiene que entre una voz diferente en instituciones que estaban blindadas. El ejemplo es el Parlamento de Canarias. Hace unos meses, el grupo parlamentario de Podemos presentó una PNL para dar garantía habitacional a las víctimas de violencia machista. De que hubiera denuncia o no hubiera, mediando los servicios sociales, las mujeres en un plazo de 30 días tuvieran una garantía habitacional para no estar viviendo con el agresor, digamos, con la persona que nos maltrata. Presentamos esa PNL en el Parlamento y a pesar de no tener mayoría, fue votada por el conjunto de los grupos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Coalición Canaria, votaron a favor de eso. ¿Por qué? Porque es una medida de sentido común. Nosotros estamos confiados. Creemos que es posible que cuando presentemos medidas, cuando digamos, pues esta medida la tenemos para evitar que nadie en este país se quede sin luz, o que nadie en este país se quede sin agua, o que acabar con el fenómeno de los trabajadores pobres, tenemos esta batería. Esperamos que el sentido común impere y que una mayoría de los diputados voten a favor de nuestras medidas, si no, quedarán retratados ante la población. Pero cuando ustedes palpen realmente la realidad que hay en el Congreso, ¿no temen ser presas de la teoría? Hombre, para nosotros es un problema y es algo que nos mantiene muy alerta y es que la institución no nos absorba, que las dinámicas parlamentarias, que las dinámicas burocráticas no nos alejen de la realidad, que no nos alejen de la calle. Ese es nuestro principal reto para todos y para mí en concreto es algo que de lo que más me da dolores de cabeza y es mantener, digamos, como siempre hemos dicho, un pie en las instituciones para poder influir y un pie en la calle conociendo la realidad y estando cerca de la gente que peor lo pasa. Esa conexión creemos que es clave y que no la podemos perder. En el momento que la perdamos estamos fuera. ¿Qué le parece el Partido Ciudadanos? ¿Cómo lo definiría desde el punto de vista ideológico? ¿Cree usted que es un partido de derecha? Yo creo que en las medidas económicas y en medidas con respecto al tema de igualdad y el modelo territorial del país es bastante evidente. Compartirá con Melissa Rodríguez precisamente, que va a ser también diputada. Que entró en el último momento. Sí, hay digamos una batería de medidas en su programa que son evidentes que están escorados muy a la derecha y se ve cómo compiten en el Partido Popular y después hay otra serie de medidas en las que podemos coincidir y compartir, como son la regeneración democrática, la reforma de la ley electoral, a lo mejor medidas de independencia de la justicia. Son un partido nuevo, tuvieron representación, quizás no la que se esperaban, pero bueno, tampoco es misión de Podemos entrar a valorar los resultados de otros partidos, pero sí que creemos que nos podemos poner de acuerdo con ellos y con ellas en determinadas cuestiones. Son tiempos nuevos, el rodillo se acabó, la cámara de dos colores se acabó y ahora hay que hablar con todo el mundo.
las formaciones, en este caso de Podemos, sus diferentes ramificaciones en candidaturas también populares. Hemos visto La Laguna en otros municipios, el Cabildo también. ¿Esto está forzando a que se dialogue más, a que se fiscalice más? ¿Podemos estar, digamos, escenificando un nuevo marco en plenos municipales, en plenos de cabildos o en comunidad autónoma? Sí, por supuesto. El ejemplo, por ejemplo, que te puse antes de la PNL en el Parlamento de Canarias, pero en el Ayuntamiento de La Laguna, que lo conozco un poco más de cerca porque estuve trabajando con los compañeros y compañeras ahí hasta que llegó este momento de la campaña. Ha marcado la línea el gobierno. Tenemos 6, fuimos la segunda fuerza más votada, muy a puntito de llegar a la alcaldía, y están marcando línea y están, digamos, haciendo que se gobierne más por la ciudadanía. Esté el gobierno que esté, tenga el color que tenga, el sentir esa presión en la espalda es fundamental para que se hagan otro tipo de políticas que hace 4 años eran impensables. Por supuesto que sí. Muy bien, vamos ya terminando este tiempo de entrevista. Hemos conocido una carta abierta por parte del presidente de la patronal hotelera, del señor Jorge Marichal, en las que los criticaba usted precisamente porque venía a decir que estaba hablando de las contrataciones en el sector hotelero y que usted no tenía conocimiento de cómo eran los convenios. Incluso lo invitaba a denunciar si usted veía, como había hecho los medios de comunicación, pues casos realmente flagrantes. ¿Qué puede decir? Puedo decir que estamos preparando una respuesta bien documentada porque tenemos la realidad de nuestro lado, a pesar de lo que haya dicho el señor presidente de Azotel, que se notó que la carta pues la escribieron con bastante saña en el momento y con bastante inquina, pero a pesar de eso estamos preparando una respuesta bien documentada porque nos han escrito cientos de testimonios de personas que trabajan en el sector turístico que nos comentan muchas gracias por visualizar nuestro problema. Incluso tenemos contactos con la Inspección de Trabajo y con sindicatos que nos han comentado y nos han dicho, por fin alguien da voz a esta situación dantesca de las condiciones laborales. Si esos permisos habría que denunciarlos, ¿entiendes? Sí, por supuesto, pero se hacen triquiñuelas legales también, como ya nos han comentado, que es subcontratar la limpieza y por lo tanto aplicarle otro convenio que no es el de hostelería. Se hacen muchas cosas que, a pesar de ser legales, no son éticas o no son legítimas en un sector que está ganando tanto dinero. Bueno, ya lo han oído ustedes. Alberto Rodríguez, nuevo diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Que tenga usted suerte y que devuelva también esa confianza que le han prestado los ciudadanos. Muchas gracias, así lo haremos. Bien. Por nuestra parte, nada más. Regresamos mañana con más entrevistas, más debate, más tertulia. Seguimos analizando esa actualidad política, social y económica en Canarias y en Tenerife. En esta casa no perdemos tampoco la perspectiva municipal. Que pasen ustedes muy buena noche.